¿verdad? En silencio. Vamos a tener aproximadamente 35-40 minutos de bendición. Por favor, pongamos todo nuestro corazón para escuchar. Vamos a presentar, sin más preámbulo, nuestro testimonio de hoy. Se llama Javier Toro. Él es abogado de profesión, soltero. Él tiene un hijo, ¿verdad? Pertenece al capítulo Tegucigalpa Centro. Tiene 10 meses de pertenecer a esta bendita fraternidad y su testimonio lo basa en cambio de vida. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, fraterno. Muy buenos días, fraternos. Buenos días. La verdad que siempre que comienzo narrando mi vida, digo que es una bendición. Es una bendición porque los que somos obedientes entendemos que las casualidades no existen, sino que la voluntad y la mano de Dios. Voy a comentarles que vengo de una familia humilde. ¿Por qué no decirlo de una familia prácticamente tradicional? Vengo de una familia desintegrada. Nací en un municipio del departamento de Comayagua y por cuestiones laborales mis padres se tienen que trasladar al departamento de Olancho cuando yo tenía aproximadamente un año. Cuando mis padres están en ese departamento, en una comunidad, de ahí mi papá no tenía los recursos como darnos una educación, así que llega como empleado a una hacienda. Y estando en esa hacienda, él se enamora de una hija de los dueños, se la roba, y a la edad de 2 años y medio yo quedo sin padre. Mi mamá ya tenía 2 hijos conmigo, una hembra para esa fecha 6 meses y su servidor de 2 años y medio. Y así es como mi mamá comienza aquel proceso, tratando de darnos una mejor condición de vida. Ella empieza a hacer trabajos de hombre, es decir, ella comienza a trabajar en la agricultura, ya que los dueños de la casa le dijeron a mi mamá que nosotros nada íbamos a tener gratis, que todo lo tenía que costar. Y es así que a la edad de 4 años, señores, yo ya comienzo a desarrollar trabajos de los que se realizan en el campo. Es decir, mis juguetes era un asadón y un machete. A mí me mandaban a limpiar frijoles, a mí me mandaban a limpiar las milpas. A mí me tocaba levantarme, señores, a las 4 de la mañana, ya nos estaban levantando para ir a traer el ganado que donde nosotros vivíamos estaba a una distancia aproximadamente de 3 kilómetros a 3 kilómetros y medio. Nosotros nos tardábamos, yo recuerdo más o menos como 1 hora el trayecto de ida y venida. Y después nos tocaba ir a encerrar el ganado. Esa era la vida que yo tenía a la edad de 4 años y medio. Mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana para empezar a prepararle los alimentos a los mozos. Y una vez que ella terminaba, se tenía que preparar para irse a trabajar igual. Mi mamá hubo un tiempo que estuvo trabajando en un cafetal, y lo que hacía mi mamá era que llevaba a mi hermana de 6 meses y a su servidor aquí, y lo que hacía era que ponía una hamaca y la amarraba de un extremo de un palito de café al otro extremo, y ahí dejaba a mi hermana con un pepe. Y las instrucciones que yo tenía era que cuando la niña dijera a llorar, yo tenía que darle el pepe, a ponerle el pepe. Yo solo tenía 2 años y medio. Y cuando la niña lloraba más fuerte, mi mamá me decía, si le das el pepe y llora más, gritame. Entonces cuando yo le ponía el pepito a ella, y quizás ella ya estaba hecha pupú, por eso lloraba, iba de llorar, yo le empezaba a gritar a mi mamá como loco. Entonces mi mamá de aquel lugar se tenía que desplazar a ver cuál era la situación. Así comencé yo esa infancia. Es así que mi mamá se da cuenta que en ese tipo de vida no nos iba a lograr sacar adelante. Y ella toma la decisión
de venirse a la capital y dejarnos con aquella familia solo para que nos cuidaran, porque ella de aquí trataba de suplir lo que es las necesidades de vestuario y alimentación. Y es así que mi mamá se viene. Y a la edad de 4 años y medio, entrando a los 5 años, yo quedo en aquel lugar con mi hermana. Y empiezo a tomar a aquella gente como mis padres. Pero producto de lo que mi papá había hecho con una hija de esa familia, créanme que consideraciones a nosotros no nos tenían. Es así que comenzó más duro el trabajo para nosotros. Llega un punto en que producto del trabajo que realizaba en el campo, yo comienzo a desarrollar una enfermedad. Yo empiezo a desarrollar lo que es asma. Era una situación que yo, donde estuviese sentado sin hacer ningún tipo de actividades, yo tenía un cansancio. Y no solo fue eso, también comenzó a que se me desarrolló un constipado y no paraba siempre andaba mocos en mis fosas nasales. Y es así que mi mamá un día llega de la capital a aquel lugar y se da cuenta en el estado que yo me encontraba. Y ella toma la decisión de traerme aquí a Tegucigalpa. Cuando ella me trae aquí a Tegucigalpa, el empleo que tenía mi mamá era de ama de casa. Y cuando llegamos a esta casa, cuando la patrona lo mira, lo primero que le dice es: a vos te contraté sin cipotes, así que yo a vos aquí no te puedo tener. No sé cuál fue la reacción de mi mamá. No sé qué fue lo que miró esta señora, que tuvo compasión de mi mamá y le expresó que no había problema, que la iba a dejar trabajar. Pero con el tiempo mi hermana comienza a desarrollar lo que yo ya había comenzado, que era una asma al nivel que estaba llegando a ser crónica. Y cuando mi mamá se da cuenta, viaja a aquel lugar y trae a mi hermana. Cuando llega otra vez al trabajo con mi hermana y su servidor, ya la patrona le dijo: te acepté con el primer hijo, ya con el segundo no te puedo aceptar. Y ese mismo día, señores, mi mamá es echada a la calle, con 2 criaturas sin saber qué hacer. Es así que, sin saber, porque muchas veces se lo he preguntado, ella llega a un mercado municipal que está ubicado cerca de aquí en el barrio El Manchén. Y cuando llega a aquel lugar, mi mamá se aboca a un puesto donde venden tortillas y le dice a la señora que le vendan una cantidad de tortillas. Y todavía le dice: ¿y me puede regalar sal? Porque ni para eso tenía mi mamá en ese momento, para darnos de comer. Así que con aquellas tortillas calientitas, le echa sal, arma las bolitas y nos empieza a dar de comer. Y aquella señora, al ver esa situación, le pregunta a mi mamá de dónde viene. Y aquella señora viene y le dice: por la situación que yo veo lamentable de usted y de esos niños, yo le voy a dar una medida de maíz, le dice, para que usted empiece a hacer su negocio, para que le dé de comer a esas criaturas. Y si no tiene dónde vivir, mire, yo vivo humildemente, pero le puedo dar posada, le digo. Ese día y esos primeros 3 meses, la cama que nosotros tuvimos fueron 3 cajas de cartón. Mi mamá las consiguió ahí mismo en el mercado, las llevó y las rompió y trató de acomodarlas como un colchón. Después, con el tiempo, ella logró comprarse una cama pegable, compró un petate y ese era nuestro hogar. Nosotros no nos quejábamos porque era lo que mi mamá nos podía dar. Es así que mi mamá, con esas dificultades, nos pone a estudiar. Y nos pone en una escuela cercana. Mi mamá fue tan inteligente que a su servidor lo pone a estudiar por la jornada de la mañana y a mi hermana por la jornada de la tarde. Y así comienza aquel proceso. Hubo un tiempo que nosotros nos dábamos un par de zapatos para todo el año, porque mi mamá no tenía ni siquiera eso para darnos a cada rato. Y recuerdo que muchas veces, como lo que yo no había hecho allá en aquella comunidad, empecé a jugar fútbol, pelota, en los recreos yo desgastaba rápido los zapatos, al punto que me tocó ir en chancletas a la escuela. A veces mi mamá lo que hacía, cuando yo desgastaba los pantalones de la rodilla, lo que mi mamá hacía era buscar un pedazo de tela
que fuera similar al color de mi pantalón y lo remendaba. Así estaba asistiendo a la escuela. La señora donde nos habían dado posada tenía un hijo mayor, tenía un hijo ya adulto, pero su orientación, él era gay. Y a la edad de los 8 años, él trata de abusar sexualmente de mí. La primera vez, él ponía revistas para adultos, para que las dejaba de una forma visible para que yo las mirara. Pero como yo era en ese entonces un niño, no tenía lo que podríamos decir morbosidad, a mí no me producía, ¿no? Y una vez él intentó tocarme, y cuando yo le digo que le voy a decir a mi mamá, él me dice: si vos le decís a tu mamá, los vamos a correr, le voy a decir a mi mamá que los eche como perros a la calle. Y es así, señores, que yo empiezo a agarrarle un temor a ese hombre. Solo tenía 8 años. Yo quería contarle a mi mamá, pero no podía. Un día, mi mamá sale y yo llego a la casa de la escuela. Y cuando yo llego, miro que no está mi mamá. No hay nadie, solo él. Y al rato de estar ahí, llega un amigo de él y le dice: cerrar la puerta. Y cuando él cierra la puerta, le dice: hoy sí, mira, hoy sí nos dejaron todo listo. Viene el otro amigo de este muchacho y me toma por la parte de atrás y me tapa la boca. Y el hijo de esta señora viene y cuando dice a bajarme los pantalones, empiezan a tocar aquella puerta de aquella casa. Y vuelven a tocar la puerta de esa casa. Entonces ellos entraron en temor y me dicen: te callas, no vayas a decir nada. Y era una vecina que andaba buscando a mi mamá. Cuando abren la puerta, yo salgo a la carrera, no dije nada. Y yo lo que hacía es que siempre me trataba de refugiar en mi mamá. Yo no me despegaba de mi mamá. Al tiempo que le dijeron: trata de despegarte de ese hipote porque así se va a quedar hasta grande. Y así fue pasando, al punto de que mi mamá se logra independizar, logra rentar un cuartito de madera. Ya para mí ya era un descanso. Cuando yo estoy en 6º grado, el único par de zapatos que mi mamá me había dado, producto de andar haciendo las cosas que hace un niño, divertirse, yo logro despegar mis zapatos. Llego un día a la casa, al negocio de mi mamá, porque ella vendía tortillas, y voy con los zapatos que ya prácticamente hablaban, ya prácticamente se me dividían en 2. Y cuando le digo: mami, mira, le digo: hijo, ¿qué has hecho? Si ya no tengo cómo darte, me dice. Mami, pero yo no quiero ir en chancleta, no quiero ir de calzón, me da pena. Le digo: estaba en 6º grado. Y viene mi hermana, que es 2 años menor que mí, y me dice: hermano, si querés te presto mis zapatos. Vamos a hacer esto. Vos vas en la mañana a clases, y cuando vos salgas, yo te voy a tener las chancletas fuera de la escuela. Vos te pones las chancletas, yo me pongo tus zapatos y me voy. Así terminé mi primaria, señores. Con un par de zapatos, le digo a mi mamá hoy en día, mi hermano y yo nos quedamos. Terminamos la escuela y le digo a mi mamá: qué bendición la tuya, con un par de zapatos tener 2 hijos que se hayan graduado de la universidad. Y es así que llego al colegio y llego a la universidad, señores. Fue una alegría y una tristeza, porque llegando a la universidad se me abrieron un abanico de oportunidades. Es tanto así que este muchacho, lo que nunca había hecho, empieza a dar los primeros pasos de lo que nunca me imaginé. Empecé a dar mis primeros pasos en el alcoholismo. Yo decía que solo era yo decía que solo era un trago, pero eso, señores, sin darme cuenta, me llevó a estar en el alcoholismo. Al punto que lo que yo había dicho que no le iba a hacer a mi madre era el peor daño que yo le estaba haciendo. Porque producto de ese alcoholismo, yo empecé a ser incluso altanero con mi mamá. Yo ya tenía un trabajo, yo ya tenía un recurso económico, y por eso yo me creía superior, sin darme cuenta
muchas veces ni valoré lo que mi mamá había hecho por mí. Y es así que en esa vida desastrosa, en esa vida de parranda, conozco a la madre de mi hijo. Una mujer ejemplar, pero yo era de doble discurso, doble cara, al punto que cuando yo estaba con ella era una persona romántica, atenta, pero cuando ella no estaba enfrente de esta persona que tienen aquí ustedes parado, yo era otro. Es tal que yo llegué a ser hasta agresivo con ella. Llegué a quererla ver inferior a mí. Y es así, señores, que tenemos que tomar la decisión, después de convivir casi 2 años, de separarnos sin darme cuenta que ella quedaba embarazada. Cuando ella me dice que está embarazada, trato de ser responsable con ella, pero no cambiar mi vida. Sigo siendo la misma persona. Aquel alcohólico, y había dado otro paso más, era mujeriego. Y eso es lo peor que nos puede pasar a un hombre. Yo llegaba a mi casa a las 3 de la mañana ingerido de bebidas alcohólicas. Allá estaba aquella pobre señora esperándome, y lo primero que me decía: ¿por qué venís a estas horas, hijo? ¿Vas a comer? Esas eran las palabras de mi madre. Y con aquellas lágrimas en su rostro me decía esto. Es así que la mamá de mi hijo tiene que cambiarse de ciudad, no puede llevar a mi hijo, y a la edad de 1 año y medio mi hijo queda bajo mi cuidado. Me convierto automáticamente ya en padre soltero. Pero yo pensé que esto iba a cambiar, señores. Fue peor todavía, al punto de llegar a la irresponsabilidad de llevar a mi hijo de 2 años conmigo en muchas fiestas. Yo decía que eso era lo mejor. Al punto que las amigas que andábamos en esas reuniones que teníamos, ellas se encargaban de cuidar a mi hijo. Y así, de una manera imprudente, tomaba a mi hijo, lo subía al carro y empezaba a conducir rumbo a mi casa. Un día voy a una de esas reuniones, logré graduarme de la universidad, me dan mi título y todo, y me invitan una vez, uno de mis muchos compañeros en la facultad me invitan a una reunión. Señores, yo llego, empiezo a tomar como loco, como que si las bebidas iban a acabar ese día. Voy entrando casi a las 3 de la mañana cuando me despido. Yo vivo en el municipio de Santa Lucía y empiezo a conducir de aquí de Tegucigalpa hacia dicho lugar. Cuando voy en esa carretera, yo no podía controlar el vehículo. Yo iba a la derecha, iba a la izquierda, para mí la calle era demasiado cortita. Y es así, señores, que antes de llegar al desvío de Santa Lucía, vengo y digo, solo voy a cerrar un ratito mis ojos, porque ya la pesadez y el cansancio era mucho. Y cuando yo cierro mis ojos, señores, comienzo en un momento, no sé cuánto tiempo me quedé dormido, yo solo siento que mis manos llevo una vibración en mis manos. Y cuando yo me doy cuenta, abro los ojos, es que yo ya me había salido de la carretera. Ya una tercera parte del vehículo ya iba en la calle, en una pequeña calle de tierra, en dirección a un abismo que está ahí a mano derecha. Y cuando yo reacciono y miro esa situación, vuelvo a encarrilar el vehículo, lo vuelvo a poner en la dirección bajo la velocidad y comienza algo que nunca me imaginé. Dentro de mi misma situación de ebriedad, yo comienzo a llorar. Y empiezo a clamar a ese Dios, preguntándole y diciéndole que por favor me ayudara, que yo ya no quería estar en eso. Porque si yo no me mataba en ese día, yo me iba a matar al siguiente día o en las siguientes reuniones, pero que yo no iba a quedar bueno. Yo eso sí lo reconocí. Y es así, señores, que un día un amigo, que es por cierto colega, me dice, necesito verte. Teníamos tiempo de no vernos. Y cuando me llama me dice, quiero verte. Y el día que nos miramos fue un lunes. Me dice, fíjate que tengo un trabajo ahí, pero quiero que lo discutamos en una cena, me dice.
Sí, está bien, le digo. ¿Y dónde querés que comamos? No, me dice, te voy a llevar a Tony Mar. Me dice, vamos a ir a comer mariscos. Cuando él me dice, vamos a ir a comer mariscos, vamos a ir a Tony Mar, wow, digo. Yo ni siquiera, señores, ya siendo todo un abogado, andaba ni siquiera, creo que lo único que me acompañaba eran 10 lempiras. Y no me da pena decirlo. Y cuando ese hombre me lleva a ese lugar, me dice, aquí, vení, entremos. Entro a un lugar así como están ustedes. Y lo raro es que cuando yo doy el primer paso y entro al área que tenían reservada, empiezan aquellos hombres a pararse, así como muchos de ustedes, y empiezan a darme la mano, bienvenido, con aquella alegría de darme un abrazo. Y recuerdo que uno de ellos llegó, me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Y cuando me dio el beso en la mejilla, yo quedé así. Y se me viene aquella cuestión que había vivido en la infancia. Y me pongo un poco esquivo y me siento y serio viéndolos a todos, y empiezo a escuchar el testimonio, empiezo a escuchar lo de las papeletas, empiezo a escuchar de los sobres, y yo dije mentira. Lo digo en forma diplomática, ustedes ya saben más o menos nuestro calixto hondureño. Yo digo es mentiras. Y les voy a decir que esa primera reunión el testimonio fue impresionante. Lo escuché, al otro día se me olvidó y el muchacho sigue metido en lo mismo. Es así que cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Él lo cumple. Esa misma persona que a mí me había invitado al capítulo y que se dio cuenta de que yo ya no estaba asistiendo, ya llevaba casi un mes de no asistir, llegó a mi trabajo y me dice, bueno, papaito, ¿y a usted qué le pasa? ¿Usted no quiere recibir de lo bueno? ¿Vos no querés ser próspero? Y cuando me dice eso, yo siempre a él le he tenido mucho respeto porque es mayor que su servidor. Y le digo, y le empiezo a poner un montón de excusas. No, me dijo, no andas carro, no te preocupes, yo te voy a venir a traer, me dice. Espérame a tal hora que de aquí nos vamos para el capítulo. Y así fue, Señor. Pero ya Dios tenía un propósito. Porque cuando yo llego a ese día, a esa reunión, empiezo a escuchar aquel testimonio de aquel hombre, me doy cuenta que prácticamente el 70% era de mi vida. Que estaban hablando de mi vida. Y cómo ese hombre había cambiado, cómo ese hombre había sido transformado, me empieza a llamar la atención. Y es así que el siguiente lunes empiezo a llegar por cuenta propia. La siguiente reunión empiezo a llegar por cuenta propia. Señores, hoy yo les digo, esto no es mágico. Los que todavía están aquí en la fraternidad en este capítulo y piensan que la papeleta es mágica, no pierdan su tiempo. Porque aquí es fe. Fe. Porque el Dios que usted y yo le servimos no se queda con nada. Él escucha y Él habla en su tiempo. Y comienzo a hacerlo primero, a retar a Dios, a pedirle que yo quería cambiar de vida, a pedirle que yo no quería saber más de lo que era esas vidas de parranda, esa vida de alcoholismo, esa vida de machista. Empiezo a pedirlo acá. Y sin darme cuenta, señores, Dios comienza a actuar. Eso fue lo primero que yo le pedí en la papeleta. Y déjeme decirle que cuando yo llego a la fraternidad, yo llegué a un hombre destruido, económicamente, emocionalmente. Donde yo logré montar mi bufete, yo ya debía aproximadamente 6 meses. Al punto que llegó el dueño del edificio y me dijo, abogado, lo siento, pero usted me tiene que ir el fin de mes. Porque usted para mí no es rentable. Y esa misma semana me llega una nota de la escuela de mi hijo, que si yo no cancelaba ese mes, los 4 meses que tenía atrasado, me iban a demandar por incumplimiento de contrato. Así llegué yo a la fraternidad, con esos problemas, y empiezo a pedirle al Señor, a ese Dios maravilloso, esos cambios. Y es así, señores, que Dios empieza a abrir aquellas puertas de bendición. Me empieza a llegar una cantidad de trabajo que yo llegó un momento en que quedé saturado. Voy a compartirles que lo que yo debía, lo que no había podido hacer casi todo un año, 9 meses, lo logré hacer en 2 semanas. El Señor me restauró mi vida financiera en 2 semanas. Yo en 2 semanas logré cancelar todo, que incluso me acuerdo que cuando yo llegué al dueño del local, del edificio,
Me quedó con aquella carota así. Y solo me dijo, ¿cómo hiciste? Dios, nada más. Y comienzo en ese proceso. Y cuando me doy cuenta de la gracia que Dios había hecho, comienzo a servirle, Señor. Y hoy le voy a decir a usted, sirvamos de corazón, sin esperar nada a cambio, porque Él ya conoce lo que usted necesita en su vida. Comience a servir por amor y por agradecimiento. Así comencé yo en mi capítulo, a servir. A mí no me daba pena que dijeran, el abogado, mírenlo, ahí anda colocando sillas. Miren, ahí anda el abogado sirviendo cena. A mí no me interesaba, porque yo empecé a trabajarle a Él. Y es así, señores, que yo comienzo a seguir pidiendo y agradeciendo sobre todo. Como yo venía de una vida del campo, un día se me ocurre y se me entra, en mi corazón entra aquel deseo de que yo quiero comenzar una pequeña finca, una hacienda ganadera. Y comienzo a pedirle al Señor acá. Y recuerdo que un testimonio que llegó, justamente eran ganaderos. Y cuando pasa oración con ellos, yo no les dije nada. Ellos empezaron a orar por mí y empiezan a decirme que Dios tenía un propósito y que Dios estaba poniendo una hacienda. Señores, yo le empecé a creer a Dios en ese momento. Es así que pidiéndole con fe, Dios me ha ido cumpliendo ese anhelo poco a poco. Yo ya tengo una cierta cantidad de animales y le digo a mi mamá, todo eso es de Él, yo solo se lo administro. Pero me faltaba algo para ser un hombre feliz. Me faltaba una esposa. Tengo un hijo ejemplar, tengo una familia ejemplar. Me faltaba una compañía idónea en mi vida, una mujer. Y empiezo a pedirle a aquel Dios al que me ha hablado tanto, al que he tenido tanta misericordia en esta papeleta. Y yo siempre había tenido una vecina cerca de mi casa, una cipota extraordinaria, una cipota luchadora, trabajadora, emprendedora. Pero yo nunca me había dado cuenta de las capacidades y del potencial que tenía esta cipota, esta mujer. Y viene Dios, y a medida que yo le estoy pidiendo acá, Él me muestra, Él me pone en mi corazón que yo tengo que acercarme más a esta muchacha. Y déjeme decirle que no fue fácil, pero cuando Dios tiene el propósito en la vida de uno, y con oración y con fe todo es posible. Esta muchacha me abre las puertas de su casa, empezamos a tener una relación de novio, pido la llegada, al punto que llegamos a un momento en que decidimos hacer vida marital, vivimos, empezamos a vivir juntos, pero yo no quería repetir la historia que había repetido con la mamá de mi hijo. Y le empiezo a pedir, un día me siento con ella y le digo, amor, yo quiero servirle a Dios con excelencia. Yo a Dios no le quiero dar migajas, ni le quiero servir solo por servir. Esto tiene que ser con excelencia. ¿Y qué quiere? Me dice, amor, yo quiero que nos casemos para servirle. El matrimonio nuestro tiene que servirle a Dios. Y viene ella y me dice, está bien. Pero antes de eso, como yo decía que tenía un resentimiento, nos invitan a ir a un Sahel. Los que no han ido a un Sahel no saben de lo que se están perdiendo. Me voy al Sahel. Y ella me apoya, me dice, yo voy a estar orando por usted, váyase. Y yo me voy al Sahel. Cuando yo voy al Sahel, señores, de repente, yo comienzo, ustedes saben que ahí los que han ido comienzan las primeras charlas. Cuando empiezan a hablar de hombres de valor, me doy cuenta el tipo de hombre que yo había sido con mi expareja, con la mamá de mi hijo. Me empiezan a disfrazar, me empiezan a decir realmente lo que yo era. Y no solo eso, cuando empiezan a hablar de la familia y empiezan a hablar del perdón que tienen que pedirse los hijos con los padres o los padres con sus hijos. Fíjense que yo sin darme cuenta estaba sentado, porque yo miré que pasaron un montón, yo sentado, y sin darme cuenta, Señor, yo estaba a llorar como niño. Y me acuerdo que el que me invitó a la fraternidad, él también me acompañó al Sahel. Y él me empieza a abrazar y me dice, llora, porque lo que está pasando aquí es liberación. Yo no me había dado cuenta, yo decía que a mí la vida de mi papá no me importaba porque nunca lo conocí, pero no me daba cuenta que yo a mi papá no lo había perdonado. Y en ese Sahel, señores,
En ese Sahel, yo perdoné a mi papá. Hoy bendigo la vida de ese hombre, aunque no lo conozco. Yo bendigo la vida de ese hombre. Y déjeme decirle, que Dios miró tanto a la disposición que dijo un sahelista antes de retirarnos el sábado: el que ha venido aquí ha venido por un milagro. Agarre su milagro. Y me acuerdo que estoy yo con el fraterno, con mi amigo, y le digo: uno de los milagros que nos llevamos, que nosotros nos vamos para la convención mundial. No me preguntes cómo, pero nos vamos para la convención. ¿Crees vos? No, no creo, es un hecho. Va, pues yo recibo, me dijo. Y no vengo a presumirle, señores. Esa misma noche Dios trabaja de una manera exquisita. Esa misma noche que yo vengo del Sahel, fue un domingo, a las 8 de la noche me están llamando porque era un caso urgente que me querían en Danlí. Yo el lunes, después del Sahel, me tengo que movilizar a Danlí. Hice todas las gestiones legales que hicimos y les voy a comentar que esa misma semana salieron todos los gastos con los que mi amigo, mi fraterno y su servidor nos fuimos a la convención mundial que fue en San Pedro. Así trabaja Dios. Y cuando vengo le empiezo a comentar a mi compañera de hogar, a mi futura esposa, y a feliz. Nosotros, un martes yo me siento con ella y le empiezo a decir: amor, fíjese que a Dorian le ha salido una alergia, es mi hijo de 6 años. Y mire que ya le he aplicado varios medicamentos, ya lo llevé al dermatólogo y no se le quita. Viene ella y me dice: enseñe, y le miramos la piel roja y aquel montón de sarpullido. Mi hijo parecía tomate. Viene ella y le digo: estoy preocupado. Y viene ella y me dice: ¿y usted a quién le sirve? ¿A quién le cree? ¿A Dios o al hombre? Me dice. Pues a Dios, amor, le digo. Pues venga, mi hijo ya estaba dormido. A la orilla de la cama, los dos, ella y yo, doblamos rodillas y empezamos a orar por mi hijo. Al punto, señores, que yo le suspendo ese día, yo le suspendo los medicamentos a mi hijo. Y no le voy a decir que ese día quedó sano, porque Dios no es malo. Pero sí, a los 3 días mi hijo cobró completamente su salud, al punto que ni siquiera secuelas tiene de esa enfermedad. Ese es el Dios al cual le servimos. Ese es el Dios al cual le creemos. Después de eso yo me siento con mi futura esposa y le digo: amor, yo necesito que ya fijemos fecha para que nos casemos. Y un martes, señores, estamos sentados en una mesa, ella y yo, y estamos planificando todo. Yo le propuse varios lugares. El miércoles yo llamo a un lugar y quedamos de que íbamos a ir, ella y yo, a ver el lugar donde íbamos a hacer la recepción de la boda. Ese sábado de esa misma semana, yo ya le había dicho a ella: amor, el sábado temprano vamos a ir a ver el local. Si nos gusta, pues ahí vamos a hacer la recepción. Y es así que el jueves de esa misma semana nos sentamos a comer en familia. La familia de mi futura esposa y mi familia. Fue una noche fantástica en familia. De ahí nos retiramos nosotros a nuestra habitación. Y ese día, amanecer el viernes a las 2 de la mañana, ella comienza con un dolor estomacal. Le hablo a mi suegro y la trasladamos a un hospital de Valle de Ángeles, y de allá nos la remiten a un hospital de acá de Tegucigalpa, porque tenían que hacerle varios exámenes. Es así que la traemos ese viernes a las 10 de la mañana y hacemos varios exámenes. El médico dio su punto de vista y nos da los tratamientos. Ese viernes yo la llevo otra vez a la habitación. El sábado en la mañana nosotros tenemos nuestra jornada de oración a las 6 de la mañana. No dejo de cumplirle a Dios. A pesar de esa dificultad, yo vengo a la oración, termina la jornada de oración, me voy al supermercado a comprarle unas cosas a ella y me regreso. Cuando yo estoy allá, me dice mi suegra: hijo, ¿por qué hijo? Me dice: hijo, mi hija está bien grave. No, suegra, confiemos en Dios, le digo, Él tiene el control, yo le creo, le digo.
Y a las 3:30 de ese mismo sábado yo la traigo de emergencia al hospital, porque ella empieza a vomitar sangre. Y le hablo a un amigo mío que es vecino, que es paramédico, y le digo que llegue a la casa. Él llega y me dice: no, papá, ella no es de aplicarle ningún medicamento, es de llevarla de emergencia al hospital. Ella está vomitando sangre y esto ya no es normal. La traemos al hospital. Eso es el sábado que nosotros quedábamos de ir a ese lugar. La ingreso al hospital, le hacen le ponen los tratamientos, le están haciendo todo lo que ella necesitaba. La sorpresa es cuando me mandan a llamar a las 5:20 de la mañana del día siguiente, que era el domingo. Y empieza el doctor a darme un montón de los procedimientos que le habían hecho a ella. Yo soy abogado, no soy médico, así que yo no sabía lo que él me estaba hablando. Yo solo me remito y le digo: doctor, ella está bien. Él solo me queda viendo con una tristeza y me dice: su esposa acaba de morir. Cuando me dice eso, Señor, yo no sentí nadie, no sentí ni siquiera el aire que respiraba. Para mí fue doloroso, es doloroso, pero le creo a Dios. Cuando yo me doy cuenta de esta situación, solo estaba mi cuñada y su servidor aquí, y yo no quiero renegar de Dios. Solo le digo: Dios, ayúdame a entenderte porque no te entiendo. Ella y yo te queríamos servir con excelencia y no te entiendo. Y miren, una de las cosas que siempre va a quedar marcado en mi vida fue cuando yo saqué a mi compañera de hogar en brazos. La dieron mis suegros, la subí al vehículo y me fui. Y en menos de 24 horas yo tenía que estarle entregando a su hija en un ataúd. No fue fácil, señores. No es fácil, porque el 11 de este mes de septiembre ella cumplió 3 meses de fallecido. Y aquí estoy sirviéndole a ese Dios porque le creo lo que Él está haciendo. Y cuando pasa eso, yo comienzo a decirle al Señor: Padre, si es tu voluntad, si es lo que tú has tenido, yo solo te pido una cosa. Yo solo te pido que por favor me ayudes a entender y saber de que ella está bien y yo te voy a servir con excelencia. Ese mismo domingo que la estábamos velando en la casa de habitación de mi suegro, me dice mi suegra: hijo, vaya a duerma un rato, usted está cansado, tiene más de 72 horas de no dormir. Yo me voy a dormir a la habitación que teníamos. Mire, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo sueño, yo estoy en el lugar donde la estamos velando, estoy viendo todo, estoy viendo desde el ataúd todo, hasta el más mínimo detalle, que yo lo miré, así como que lo estoy contando, así lo estaba viendo en sueño. Y cuando yo me voy acercando al ataúd de ella, cuando yo estoy a una distancia así, miro que ella se levanta, se abre el ataúd, ella se sienta y me queda viendo con una sonrisa y me dice: amor, al Dios al que usted y yo le servimos me ha resucitado. Pero se lo estoy diciendo que esa mujer me lo está diciendo con una alegría. Y en ese momento me despierto, comienzo a llorar y le digo: Padre, si es el enemigo que me quiere atormentar, yo te digo que deseches de mí. Pero si él viene de tu parte, confírmamelo y yo te sirvo con excelencia. No sé cuánto tiempo pasó, Señor. Vuelvo a tener el mismo sueño. En ese mismo día vuelvo a tener el mismo sueño, lo mismo que les acabo de comentar. Se sienta esta mujer y me queda viendo con una sonrisa: amor, al Dios al que usted y yo le servimos me ha resucitado. Señores, dejé de llorar, doblé rodillas y empecé a darle las gracias a Él, porque era un trato que tenía conmigo. Y así ha sido como le he empezado a servir en mi capítulo con excelencia, y donde yo me paro trato siempre de resaltar que Dios es un Dios fiel. Si hoy a ti te está pasando algo que lo ves imposible, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Yo lo reto a 2 cosas. Aquí está el primer instrumento. Esto es como cuando usted le escribía en la época de adolescencia, que muchos
Muchos lo vivimos hoy en día, ya no. Es cuando usted le escribía una carta al novio o a la novia y ahí le decíamos las cosas más bonitas. Así le estamos escribiendo a Dios. Lo que Dios le da a usted, también trate de honrarlo aquí. Pero honrelo sin esperar nada a cambio y no de lo que le sobre, de incluso hasta lo poco que tiene, porque ya verá usted cómo Dios opera en su vida. Ese cambio solo Dios lo pudo hacer. Hoy tengo una relación maravillosa con mi madre. Para mí, Dios es primero, mi madre y mi hijo. Mi familia que Dios me ha puesto, trato de honrarla todos los días, haciendo lo mejor que Él nos ha mandado. Honrar a nuestros padres, dice la palabra. Y así he estado yo, señores, sirviendo y honrando a ese Dios. Así que le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Póngase de pie. Cuando yo llegué al capítulo, hicieron una oración que yo sin darme cuenta, yo estaba aceptando que Dios cambiara mi vida. Y esa oración vino a ser una nueva persona en mi vida. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro, y por un minuto le voy a pedir que se olvide de todo lo exterior, olvídese de su familia, de su trabajo, de su compromiso, de sus problemas, y céntrese en la imagen de Jesús en este momento. Y va a repetir con una voz audible, una voz fuerte, y que no le dé pena. Señor Jesús, en esta mañana, delante de tu presencia, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado de pensamiento, de palabra y de obras. Pero hoy, en este preciso momento, yo te recibo a ti, Jesús, como mi único y verdadero Salvador. Si es tu voluntad, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo hoy voy a ser nueva persona, nueva criatura, nuevo mejor padre, nuevo mejor hijo, nuevo mejor empleado, nuevo mejor patrono. Pero sobre todo, quiero ser una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señores, fraternos, este testimonio es para la honra y gloria a Dios que le servimos. Gracias. Muchas gracias, fraterno.